Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Bienvenidos todos a un capítulo más de Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a la doctora Mar Domínguez. La doctora Mar nos va a hablar un poco acerca de temas de género y unas incursiones legislativas y un desarrollo jurisprudencial muy importante que ha tenido este tema dentro del derecho penal español. Antes que nada, doctora Mar, queremos agradecerte desde Diálogos Punitivos que hayas podido aceptar esta invitación, que quieras compartir con nuestros oyentes y, por supuesto, compartir esos estudios que has hecho en materia de perspectiva de género y demás. Antes que nada, cuéntanos, por favor, un poco quién es Mar Domínguez, de dónde vienes, qué has estudiado, por favor. Listo, lo primero, muchísimas gracias a ustedes por acogerme una vez más. La verdad es que es siempre un placer colaborar con Diálogos Punitivos y sobre todo en este podcast tan maravilloso. Yo, pues como ya me ha presentado Santiago, soy Mar Domínguez, yo vengo de Tenerife. Tenerife es una pequeña islita pegada a Marruecos que pertenece a España y realicé mis estudios de grado en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente estudié Derecho y Ciencia Política. Cuando finalicé, continué mis estudios con una doble maestría, porque aquí en España, para poder ejercer como abogada, necesitas realizar un máster y lo complementé con una maestría en Derecho Penal Económico. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, comúnmente llamada la UNED, y bueno, pues vengo a presentarles los resultados de un estudio que he realizado en el marco de un proyecto que se titula Entidades colectivas y justicia penal, un enfoque interdisciplinar, dirigido por la profesora Gil Gil y por el profesor Fernández Núñez. En ese sentido, estos temas de género, de perspectiva de género, desde la órbita del derecho, ha venido cobrando aún más relevancia en los últimos años. Por ejemplo, aquí en Colombia hemos tenido unos avances legislativos muy importantes en materia de protección a las mujeres, en materia de garantías dentro de las investigaciones que se llevan por estos temas, y entendemos que hoy tú nos vas a hablar un poco ya desde el punto de vista punitivo, cómo se han venido entendiendo la perspectiva de género relacionada con no son agravantes, cuando tienen que ver ya directamente dentro de situaciones, válgase la redundancia, consumadas y que corresponde entonces al ente acusador, pues darle una calificación jurídica a estas conductas. Antes que nada, ¿nos podrás comentar un poco desde una perspectiva conceptual qué se debe entender por género dentro del ámbito del derecho penal? ¿Hay algún tipo de diferencia con el sexo como categoría jurídica o cómo se relacionan estos conceptos? Lo primero que me gustaría hacer es una matización entre España y Colombia, porque mi estudio se basa principalmente en España como contexto, pero sí que es verdad que para este podcast he aprovechado un poco para mirar la regulación colombiana en el ámbito penal. Y la regulación colombiana y la española se parecen en que tanto ustedes como nosotros tipificamos el género en la parte especial del código, es decir, hay ciertos tipos de la parte especial cuya pena se agrava en el caso de que sea la mujer o la pareja del agresor quien sea la víctima del delito en cuestión. Nosotros esta regulación la introdujimos en el 2004, sin embargo, en el 2015 el legislador español optó por poner una cláusula, una gravación de género en la parte general del código. Esto implica que la gravación de género a partir de ese momento, siempre y cuando se den unos determinados requisitos, aplicaría a todos los tipos delictivos. Entonces, mi estudio se ha enfocado principalmente en el estudio de la gravación de género en la parte general. ¿Qué ocurre? Aquí en España la gravación de género se inserta dentro del artículo 22.4, que es el precepto que nosotros llamamos de odio o discriminación, donde lo que se dice es que se agravará la pena si concurren motivos de antisemitismo, raza, sexo y, a partir de 2015, género. ¿Qué ocurre? Respondiendo a tu pregunta, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha tenido que diferenciar qué significa el sexo y qué significa el género. ¿Por qué? Porque los tenemos ambos tipificados en el artículo 22.4. Ante esta situación, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que el sexo son los elementos biológicos del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Mientras que el género son roles sociales
que hemos aprendido tanto los hombres como las mujeres conforme a patrones culturales. Por lo tanto, el género es algo cultural que nosotros aprendemos e interiorizamos. Perfecto, Mar. Yo quiero retroceder un poco dentro de eh, ese recorrido que nos dabas en cuanto a cómo se ha venido tratando el tema desde el Código Penal Español. ¿Podrías explicarnos, por favor, un poco en qué consiste la gravación de género dentro del Código de España? Porque es una figura tan relevante hoy en día en tema de protección para las mujeres ante violencia o situaciones de desigualdad frente a los hombres. En el año 2004, en la parte especial del código, se tipificó el género siempre y cuando, que es lo que les ocurre a ustedes, la mujer estuviera casada o tuviera una relación de análoga afectividad con el agresor varón. ¿Qué ocurre? Que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y los cambios sociales que han habido aquí en España, pues a raíz también del movimiento Me Too, etcétera, hemos comprendido que la violencia contra la mujer no opera únicamente en el ámbito de la pareja y, por lo tanto, en el año 2015 es cuando el legislador tipifica el género de manera general y entonces no se exige que exista ningún tipo de relación entre la víctima y el agresor. Es decir, no tiene que existir ningún tipo de relación afectiva o similar entre ambos, sino simplemente en el momento en el que la víctima sea una mujer y ella esté en una situación de dominación por parte del hombre, será aplicada la gravación de género. Y frente a esa aplicación, Mar, hay múltiples doctrinas, muchas posturas de tratadistas sobre la naturaleza de la grabación de género, o mejor dicho, cuál es el juicio de desvalor que se hace dentro de estos casos. ¿Cuáles crees que son las principales posiciones que realmente están dentro de la discusión? Es decir, ¿qué se busca proteger con esto? ¿O cuál es la finalidad? Listo, pues mira, con respecto de la naturaleza, aquí en España ha sido muy discutida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia por un motivo muy principal. Y es que durante muchísimos años la agravante de discriminación y odio, es decir, el artículo 22.4 de nuestro Código Penal, que es una circunstancia que efectivamente agrava la responsabilidad, había dos corrientes, la tradicional y quizás un poco más antigua, que defendía que esta agravante, la agravante de odio y discriminación, incrementaba la culpabilidad. A medida que esto ha ido cambiando, la doctrina más moderna, los penalistas y las penalistas más recientes optan porque la agravante de discriminación incrementa el injusto. ¿De acuerdo? Incrementa el injusto del hecho. Hay diferentes posturas aquí dentro, por ejemplo, están quienes defienden que únicamente se atenta contra el derecho a la igualdad, hay otra corriente doctrinal que lo que afirma es que se atenta contra el derecho a la igualdad y contra otro bien jurídico adicional, están quienes dicen que lo que realmente se ve afectado es el colectivo, etcétera. Con lo cual, dentro del incremento del injusto existen diferentes posturas doctrinales. ¿Qué pasa? Esto es con la agravante general, ¿de acuerdo? Con el 22.4 en concreto. Sin embargo, con la gravación de género es muy curioso porque la doctrina es prácticamente unánime para decir que la gravación de género incrementa el injusto. Bueno, Mar, y con esa última postura o digamos esa unanimidad que hay dentro de la doctrina frente a la aplicación de esta grabación, eh, ¿podrás comentarnos un poco por qué es tan importante desde el punto de vista dogmático? Es decir, eh, si esta grabación supone un incremento del injusto o de la culpabilidad en términos dogmáticos, ¿por qué es tan relevante? Pues mira, es una pregunta muy curiosa, pero es relevante si atendemos a la configuración de la agravación de género de la parte general y las agravantes de género en la parte especial. ¿Por qué? Porque tal y como concebimos nosotros las agravantes de género de los tipos de la parte especial, por ejemplo, en el delito de malos tratos habituales, cuando se agrava la pena por ser la víctima mujer, esposa, que tiene con el agresor una relación de análoga afectividad, se entiende que esa agravante incrementa el injusto de manera objetiva, es decir, desde el momento en el que ese requisito se cumpla, se incrementa la pena. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos, que es un argumento muy práctico, la agravación de género de la parte general incrementase la culpabilidad, podríamos aplicar conjuntamente la agravación de género de la parte especial y la agravación de género de la parte general. ¿Por qué?
porque incrementan dos estadios del delito o dos categorías del delito completamente distintas. Por lo tanto, podríamos llegar incluso a un bis in idem. Entonces, yo creo que el argumento también es, aparte de toda la fundamentación de la naturaleza, etcétera, desde el daño al colectivo, que es la postura que yo defiendo, tiene una argumentación mucho más práctica, que es evitar un bis in idem. Creo que en efecto, es una distinción o unas consecuencias jurídicas muy importantes a tener en cuenta, precisamente a efectos de evitar una vulneración o incurrir en un ne bis in idem. ¿Podrás contarnos un poco cómo los tribunales de España han aplicado o han interpretado esta grabación de género? Digamos, ¿qué diferencias o qué dificultades se ha encontrado dentro de la práctica judicial en España frente a esta temática? Es decir, ¿qué ha pasado, qué ha influido dentro de las decisiones judiciales allá en este tema? En el artículo que saldrá publicado brevemente es un resumen un poco de la parte del análisis cualitativo de las sentencias. La monografía, que también saldrá publicada el año que viene, de hecho saldrá publicada con el externado y en colaboración con una editorial española, hay tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante para lo que les voy a comentar ahora, y la práctica judicial ha sido muy variada. ¿Por qué? Porque, como ya les comenté antes, desde 1995, que es nuestro Código Penal de la Democracia, se tipificaba la figura de la agravación de sexo. ¿Qué ocurre? Sorprendentemente, la agravación de sexo había sido aplicada, si no me equivoco, 3 o máximo 4 veces a lo largo de todo este periodo. Nadie se había preocupado por ella, nadie la había prácticamente aplicado, etc. ¿Qué ocurre? En el año 2015, cuando se tipifica la agravación de género en el mismo precepto que la agravación de sexo, la primera sentencia del Tribunal Supremo llega en el año 2018. Del análisis de la sentencia, del estudio jurisprudencial que yo realicé, de la aplicación del artículo 22.4, el 98% de las sentencias que aplican, la circunstancia agravante del 22.4, casi el 98% tienen que ver con el género. Con lo cual, España pasó de no tener en cuenta prácticamente la agravación genérica por sexo a, de repente, casi un 98% de todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo aplicando o discutiendo la aplicación de la agravante genérica del 22.4 tienen que ver con género. Por lo tanto, algo ha cambiado. El qué exactamente no lo sabemos y por qué no me compete a mí estudiarlo, porque no me dedico ni a la ciencia política, ni me dedico a la sociología, etcétera, pero algo ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? La primera sentencia es del año 2018, por eso mi estudio jurisprudencial va desde el 2018 hasta el 2024. Esto es muy complejo porque en el año 2008 el Tribunal Constitucional de España, en relación con las agravantes de la parte especial, que era lo que ya comenté anteriormente, dice que son de aplicación objetiva, es decir, si concurren los requisitos, tiene que ser aplicada. Por lo tanto, esa fue la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero el Supremo no la coge nada más en una sentencia aislada 99-2019 y ahí queda el asunto. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Supremo Español ha tendido a subjetivizar la agravación de género, ya sea entendiéndola como un elemento trascendente del injusto, ya sea en otras sentencias donde la agravación entra dentro del dolo y no hace falta ningún elemento adicional. E incluso hay un grupo muy extraño de sentencias que tienen que ver con la reforma de los delitos de agresión sexual que tuvimos en el año 2022 y 2023, donde el Tribunal Supremo lo que dice es que, como tampoco le queda clara cuál es la naturaleza, pues que la agravación de género incrementa el injusto y que de paso también pues incrementa la culpabilidad. Por lo tanto, hay como 4 posturas distintas del propio Tribunal Supremo, con todo lo que ello implica, es decir, con la inseguridad jurídica que esto genera para todas las partes que se encuentran dentro del proceso. Por lo tanto, incluso el llegar a clasificarlas ahora haciendo el estudio ha sido muy, 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 muy complejo. Igual para otros proyectos, digamos, a futuro, sí será muy interesante conocer por qué ese cambio en cuanto a la aplicación de esta figura dentro de España. Es decir, como bien mencionabas, prácticamente no tenía una aplicabilidad a luego tener una
una alta aplicación dentro de los casos, dentro de las sentencias de los tribunales de España. Bajo ese entendido, ¿tendría algo que ver con las nociones conceptuales que se tienen hoy en día de estos temas de género, de sexo? O mejor dicho, a menudo se asocia la violencia de género exclusivamente al ámbito de las parejas. ¿Por qué es importante entender que la grabación de género puede operar también fuera de este contexto? ¿Tendría algo que ver con eso? Listo. Mira, yo sinceramente creo que desde el año 2004, desde el año 2004, que es cuando nosotros aquí en España tipificamos la violencia de género en la parte especial, además en unos tipos de delitos muy concretos, esa reforma a la ley del 2004 fue muy criticada, muy criticada y con muchísima razón, porque de hecho, por ejemplo, tipificamos los malos tratos habituales y agravamos la pena en el caso de que la víctima fuera mujer, pero no hubo una agravación, por ejemplo, específica para el delito de asesinato o para el delito de homicidio. Pero sí que es cierto que a partir del 2004, en la sociedad española, yo creo que empezamos a ser conscientes de la dimensión real del problema de violencia de género que había aquí en España. A partir de ese momento, incluso yo creo que, si no me equivoco, un par de años antes, no lo recuerdo, pero por lo pronto, a partir de ese momento es cuando el ministerio competente comienza a hacer macroencuestas acerca de la percepción de la violencia de género. Las denuncias comienzan a aumentar de manera exponencial con la introducción de la Ley Integral de Violencia de Género del 2004. Por lo tanto, yo creo que la sociedad ha cambiado, yo creo que la concepción también ha cambiado, y ha cambiado por una razón muy simple que para mí es muy importante, y es que aquello que no se nombra no existe. Por lo tanto, ponerle nombre, etiquetarlo, llamarlo de alguna manera a través de la cual todos nos entendamos, es muy importante. Con respecto a tu pregunta, creo que es de vital importancia para comprender la violencia de género, que la violencia de género también opera en la violencia doméstica o familiar, pero no es exactamente lo mismo. Para nosotros la violencia doméstica, la violencia familiar, es aquella violencia que opera intrahogar, dentro de una unidad familiar. Por lo tanto, violencia doméstica puede sufrir el esposo, la esposa, ambos miembros de la pareja, pueden sufrir también los niños, los ascendientes, etcétera, que convivan en una unidad familiar. Sin embargo, la violencia de género es la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer opera efectivamente en el ámbito doméstico, pero también afecta fuera de este ámbito. Por ejemplo, afecta en el ámbito laboral donde existe todavía una brecha salarial grandísima, donde los techos de cristal siguen siendo patentes. Afecta, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados, cuando una persona mayor cae enferma. No voy a decir número o porcentaje, pero en la gran mayoría de los casos es ella quien renuncia a su trabajo, a su vida personal, para cuidar de la persona mayor. Pasa lo mismo con la violencia sexual. Aquí en España, 9 de cada 10 agresores son hombres. Y el 90 y pico % de las víctimas son mujeres. Yo quiero retomar un poco más esas ideas que nos comentabas de que quizás los términos o las concepciones van evolucionando un poco con la sociedad. Y digamos que en los últimos años, digamos, no es un fenómeno nuevo, pero sí de esos aspectos que, como tú bien mencionabas, lo que no tiene nombre no existe. Dentro de los últimos años se ha hablado mucho acerca de la violencia vicaria. ¿Cómo encaja este fenómeno dentro de la aplicación de la grabación de género y si representa algún tipo de reto para el derecho penal? Nosotros aquí en España, no sé si ustedes también la comprenden exactamente igual que nosotros o tienen otro concepto, lo tienen más delimitado. Nosotros entendemos por violencia vicaria aquella violencia que es ejercida para hacer daño a la víctima mujer, por lo tanto, por eso es una manifestación de la violencia de género, pero no la afecta de manera directa, afecta a terceras personas, es decir, se utiliza a terceras personas para poder hacer daño a la mujer. Por ejemplo, es muy común, quizás más de lo que nos gustaría a todas y a todos, el hecho de cuando el agresor atenta contra la vida de los niños o hiera a los niños para poder hacer daño a la madre. Pero también es sorprendente porque hay una sentencia del Tribunal Supremo Español
donde se reconoce como violencia vicaria un supuesto de hecho donde el agresor y la víctima mujer habían mantenido una relación sentimental. ¿Qué ocurre? Que ellos rompen y ella comienza a salir con otra persona. Realmente no, la sentencia no dice que tuvieran una nueva relación afectiva con esta persona, ni que tuvieran una relación sentimental, sino simplemente estaban como en un bar tomándose algo y la expareja de esta mujer los vio juntos. Entonces, precisamente para hacerle daño a ella, la expareja mata al nuevo hombre, no quiero tacharlo como nuevo hombre, al nuevo compañero sentimental de la mujer. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo por primera vez, es la primera vez y la única, donde reconoce que el agresor cometió un delito, no me acuerdo si de homicidio o de asesinato, agravado por género, a pesar de que la víctima de ese asesinato u homicidio no hubiera sido la mujer concreta. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un ejercicio de comprender que a la mujer no solamente se le hace daño si se atenta contra su bien jurídico personal o contra ella de manera individual, sino a través de influir en su entorno. Y es muy importante también entender esto. Perfecto, Mar. Ya para ir cerrando, a lo largo de tu intervención, de tu disertación, nos has dado unas nociones muy importantes de dónde nace precisamente el agravante por razones de género, la evolución legislativa y, por supuesto, jurisprudencial que ha tenido dentro de España esto. Y ha quedado muy claro en que es una figura que busca proteger a las mujeres bajo esas situaciones que históricamente y lamentablemente ha sido así, han estado en situaciones de desigualdad frente a los hombres, se han visto expuestas a violencias, a maltratos económicos y por supuesto todas las cifras que nos estaba dando ahorita, que por ejemplo 9 de cada 10 agresores son hombres, que el 99% de los casos las víctimas son mujeres, pero entonces quizás a los lectores, perdón, nuestros oyentes, quisieran tener un poco de claridad frente a una pregunta que puede surgir frente a esas estadísticas, y esto es, en, necesariamente el sujeto pasivo dentro de estos casos eh, va a ser una mujer siempre, o por alguna razón, o existe alguna postura al respecto que señale o que defienda que pueden existir casos de violencia de género siendo el sujeto pasivo un hombre. Desde mi postura personal y tal y como están tipificada esta figura en España, yo te diría que no. Y no por una razón muy simple, y es que nuestra grabación de género se implementa, yo soy partidaria de tipificarla de manera independiente, pero actualmente se inserta, como comenté, en el apartado, en el artículo de delitos de odio y discriminación. Por lo tanto, el hombre nunca ha sido un colectivo oprimido, que ha estado bajo el yugo del colectivo mujer. No ha pasado. Por lo tanto, el hombre, en tanto que colectivo dominante, siempre dominante, y si ya empezamos a añadirle etiquetas de hombre blanco heterosexual, ya nos ponemos como en la culmen de la pirámide, no podría ser sujeto pasivo de una grabación por género. Sí que es cierto que aquí en España tenemos la grabación por sexo. Podría ir por ahí. No sé exactamente cómo, no, obviamente tampoco tenemos ninguna sentencia al respecto, pero dogmáticamente yo soy partidaria de dejar la grabación de género para cuando el sujeto pasivo es mujer, o incluso también se está debatiendo de si se les podría aplicar a aquellas personas transgénero que precisamente por su condición, por su, no sé si llamarlo condición, no sé si es adecuado el término, siento si no lo es, han sido precisamente por su género discriminadas con respecto del el colectivo dominante, en este caso los hombres. Eso lo dejaría yo para la grabación de género, y si algún hombre se siente atacado por el mero hecho de ser hombre, podríamos estar hablando de un agravante por razón de sexo.
Yo creo que fue muy clara tu exposición, tu postura, desde diálogos punitivos y, por supuesto, en última ratio, no nos queda más que agradecerte por brindarnos este espacio. Esto fue Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Hasta la próxima.